¿Cuáles son algunos hechos muy espeluznantes? Historia 1. Imagina que eres totalmente consciente de que alguien te está haciendo RCP, pero físicamente no puedes moverte ni responder. Eso es lo que ocurre cuando te muerde un pulpo de anillos azules. Tienes aproximadamente 6 minutos entre la mordedura y el inicio de la reanimación cardiopulmonar para mantener el corazón y los pulmones en funcionamiento y asegurarte la supervivencia, mientras eres totalmente consciente de lo que te está ocurriendo. Las neurotoxinas son divertidas. Lo realmente espeluznante de todo esto es la historia de un tipo al que picaron, le practicaron RCP y sobrevivió, pero se quedó ciego porque estaba tumbado boca arriba, con los ojos abiertos, incapaz de parpadear debido a la parálisis, mirando al sol. Imagínate tumbado, sin poder moverte, sin poder comunicarte, con el sol quemándote lentamente los ojos y sin poder cerrarlos. Historia 2. El pez piedra, un pez increíblemente venenoso que vive en aguas tropicales, sobre todo frente a la costa de Australia y parte de Estados Unidos, puede causar un dolor que solo aumenta con el tiempo. Luego disminuye, pero incluso después de extraer la púa, los pacientes han informado de un aumento del dolor más de 12 horas después. Sin antiveneno ni desnaturalización del veneno con calor excesivo, el dolor aumenta y aumenta hasta que los pacientes solicitan la eutanasia. Sus espinas guardan el veneno oculto en sus aletas dorsales. Los aborígenes que viven alrededor del arrecife de la Gran Barrera celebran corroborís, grandes reuniones en las que hacen representaciones de personas picadas por este monstruo, supongo que para divertirse, aprender o ambas cosas. Historia 3. Cuando crearon la atracción Piratas del Caribe en Disneylandia, no pudieron crear esqueletos que parecieran lo suficientemente realistas, así que utilizaron esqueletos humanos reales. Desde entonces los han retirado todos, excepto uno. Historia 4. Una mamba negra es la serpiente más rápida, que puede deslizarse a una velocidad de 12,5 millas por hora, 20 kilómetros por hora. Tienen neurotoxinas de acción rápida. El veneno apaga el sistema nervioso y paraliza a la víctima. Su veneno es capaz de matar a 10 personas y muerde repetidamente. Además, su tasa de mortalidad es de casi el 100% y puede matar en 20 minutos. Historia 5. En 1961, el psicólogo de Yale, Stanley Milgram, llevó a cabo un experimento en el que hizo entrar a un sujeto de prueba en una habitación con un panel de control con mandos para un dispositivo, falso, de electrochoque. Indicó a los sujetos que dieran descargas a un alumno que no podían ver cada vez que respondieran mal a una pregunta de matemáticas a través de un micrófono y que aumentaran el voltaje con cada error. Sin que los sujetos lo supieran, los estudiantes eran actores que hablaban por micrófono desde otra habitación. Todos fallaron sus preguntas a propósito para recibir descargas intensas, gritando todo el tiempo. Muchos sujetos mataron conscientemente a sus respectivos estudiantes cuando todo terminó, con una ligera presión añadida por los investigadores. Historia 6. En su hábitat natural, el pez globo parece un pez normal, pero vive a tanta profundidad que no utiliza una vejiga de gas normal para mantenerse en equilibrio. En su lugar tiene una piel esponjosa ligeramente menos densa que el agua, que se estropea e hincha cuando los pescadores lo sacan a la superficie demasiado deprisa. En realidad no es el pez más feo, solo ha experimentado algo peor que uno de nosotros al ser arrojado al espacio exterior. Entre el nivel del mar y el espacio hay una presión atmosférica de diferencia. Entre el nivel del mar y 2000 pies bajo el agua, su límite superior, hay 60 atmósferas de diferencia. Imagínate que te llevaran a 5000 millas bajo el océano, que te aplastaran el cráneo por la inmensa presión y que luego te llamaran el maldito hijo de más feo que existe. Historia 7. Las momias femeninas del antiguo Egipto estaban siempre más descompuestas que las masculinas. Descubrieron que esto se debía a que los cuerpos masculinos se embalsamaban mucho antes que los femeninos. Los cuerpos femeninos se conservaban en la casa familiar hasta que empezaban a descomponerse, para evitar la necrofilia de los embalsamadores. Bueno, eso escaló rápidamente. Historia 8. Uno de los motivos por los que cuervos y cornejas se asocian con la muerte es que a menudo seguían a los ejércitos en su marcha hacia la batalla. Al ser aves carroñeras y extremadamente inteligentes, se daban cuenta de que un gran grupo de hombres armados marchando en una dirección significaba que poco después habría una sabrosa comida de cadáveres que comer. Historia 9. Cuando te matan, solo hay un 40% de posibilidades de que encuentren y castiguen a tu asesino. Esto es una aproximación mundial. Obviamente hay países con porcentajes más altos de casos resueltos, pero también algunos con porcentajes aún más bajos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un 40% de posibilidades de salir impune de un asesinato. En México, un 90%.
El crimen organizado, la cantidad total de delitos en esa zona y la guerra juegan un papel enorme en esto. Historia 10. Se hizo un discurso para el Apolo 11 si murieran en la Luna. Si eso ocurriera, la gente miraría a la Luna sabiendo que esa tripulación murió allí y que sus cuerpos reposarían allí hasta el fin de los tiempos. Sin olvidar que el océano es algo parecido. Mucha gente murió allí también, en las profundidades del mar. Además, sus cuerpos no se habrían descompuesto, porque la Luna no tiene oxígeno. En cambio, se convertirían en momias. Historia 11. Los cerebros humanos cuando se secan huelen a pis de gato, ese apestoso olor amoníaco. Trabajé en urgencias durante 17 años. Un balazo en la cabeza y me cayó un trozo en el zapato sin darme cuenta. Mientras conducía a casa estaba como... ¿Qué carajos? ¿Mi gato hizo pis en el coche o algo así? Fui a quitarme los zapatos y allí estaba. Para todos los que tengan curiosidad morbosa, los cerebros frescos parecen queso fresco mezclado con mermelada de fresa. Historia 12. Los hombres del barco Essex, el hecho real que inspiró la historia de Moby Dick, evitaban las islas tras naufragar por el miedo a los caníbales. Las islas estaban pobladas y desembarcar allí habría supuesto la salvación para los supervivientes. Irónicamente, debido a esta desviación, los hombres se quedaron sin comida y se vieron obligados a comerse unos a otros para sobrevivir. ¿Sabes qué es aún más espeluznante? 2 de los marineros fueron rescatados más tarde por un barco americano. Estuvieron solos en el mar durante mucho tiempo y tuvieron que canibalizar a sus compañeros para sobrevivir. Cuando vieron a sus salvadores, inmediatamente se guardaron los huesos en los bolsillos. No parecía importarles haber sido rescatados. Estaban obsesionados con los huesos de sus compañeros caídos, para poder chupar las médulas óseas. Incluso después de estar a bordo del barco, se negaban a alejarse de los huesos, e incluso atacaban a cualquiera que se acercara. Historia 13. En la República Checa hay una iglesia llamada el Osario de Sedlec, que tiene decoraciones hechas enteramente de huesos humanos. Esto sucedió porque había demasiada gente en el cementerio para enterrar a todos, y los líderes de la iglesia afirmaron que si sus huesos pasaban a formar parte de la iglesia, eso los acercaría más a Dios. Buen giro propagandístico, chicos. Historia 14. Los orígenes de los vampiros tal y como los conocemos. Básicamente, tu cuerpo tiene gas acumulado cuando mueres. No soy médico, así que no puedo explicar por qué. Básicamente, el gas tiene que escapar de alguna manera, y así pasaría a través de las cuerdas vocales en la garganta. Esto crea el gemido bajo que hace que el cuerpo suene como si tuviera dolor. La gente de entonces no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y los cuerpos al azar simplemente empezaban a gemir de dolor. Y así creían que los cuerpos resucitaban de entre los muertos. Y cuando eran apuñalados, el gas escapaba de otra manera. Así se llegó a la creencia de que la única manera de detener a un vampiro era apuñalar a un cadáver en el pecho. Esto también llevó a muchos entierros extraños. Por ejemplo, el hombre que fue enterrado en un muro de piedra para evitar que resucitara. No puedo culparlos. Yo también me asustaría si un cadáver de repente empezara a emitir sonidos. Espeluznante para algunos, pero a mí me parecen cosas fascinantes. Hay documentales en YouTube que hablan de ello. Los recomiendo encarecidamente. Historia 15. Los bebés nonatos tienen una capa de pelo alrededor para regular la temperatura corporal, llamada lanugo. Se desprenden de él, se lo comen y lo expulsan después de nacer. Las personas anoréxicas también pueden desarrollar lanugo. Es el último esfuerzo del cuerpo para mantenerse lo suficientemente caliente como para funcionar después de haber perdido sus capas de grasa. También puede ocurrir como respuesta normal del cuerpo a un trauma. Después de que mi mano fuera aplastada por una furgoneta, empezó a crecerme pelo negro como la pata de un mono, y el médico me dijo, «Oh sí, es normal». En realidad no me dolió tanto. Y luego, por supuesto, tomé una tonelada de morfina. Historia 16. Los recuerdos pueden transmitirse a través de los genes, así que esos miedos raros que tienes puede que sean algo que se transmitió a través de los genes de un antepasado que tenía una razón para temer. Mucha gente de mi familia tiene cambios de humor depresivos y una necesidad imperiosa de quedarse en casa durante el invierno. Al parecer, es una adaptación genética de nuestra ascendencia sueca, aunque me gustaría que me diera la capacidad de hibernar literalmente como un oso. Los traumas heredados explican muchas cosas. He oído que el peor miedo de todo el mundo está relacionado con algún trauma familiar. Por ejemplo, el miedo a perder a los padres. Probablemente alguien de tu familia perdió a uno de sus progenitores a una edad temprana o tuvo dificultades para superarlo. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.